¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra Walkman? Bueno, a mí lo primero que yo me imagino es un aparato rectangular, pequeño, portátil, en el cual vamos a poder reproducir cassettes y lo vamos a poder escuchar usando audífonos, o también vamos a poderlo escuchar usando un cable y conectándolo a unas bocinas externas. ¿Ok? Y bueno, ¿quién es el más famoso fabricante de esos aparatos a lo largo de la historia? Pues nada más ni nada menos que la compañía Sony. ¿Ok? Entonces, el Walkman fue introducido por la marca Sony hace muchos años y pues es muy bien recordado por muchísimas personas, empezando con el formato cassette, pasando a formato disco compacto, mini disco, USBs, y pues bueno, ahora lo volvieron a lanzar de forma digital. Pero bueno, este video no es para hacer historia, sino más bien para poner en duda un poquito otros reproductores que lo quisieron imitar. Eh, Ustedes me creerían si yo les digo que hay bueno, ahorita tengo un reproductor que no es de la marca Sony, no es Walkman, y que reproduce bastante bien y que aparentemente ustedes lo ven y dicen, ¿sabe qué? No te doy nada prácticamente por él. Pues bueno, déjenme mostrarles y déjenme presentarles un reproductor de la marca GPX, que me parece que es Grand Prix. Pues miren, este dispositivo que estamos observando es un reproductor estilo tipo Walkman, de cassette. Aquí lo estamos viendo, miren, traen su anclaje. Lo único que está faltando, como podemos observar, es la tapita de las pilas. Ahorita más adelante voy a mostrarles en cuánto y en dónde lo pueden encontrar este tipo de dispositivos, más o menos como en cuánto andan. Por supuesto que este ejemplar que estamos viendo va directito a la venta. Quien quiera hacerse de un Walkman con fabulosa calidad de sonido, este es un gran candidato y no vas a gastar tanto como un Walkman original. Entonces, pues bueno, quédate al video para que veas en qué consiste. Si no te has suscrito, hazlo ahora, comparte, comenta y pues estate al pendiente de las notificaciones. Así es que bueno, vamos a lanzarle la luz a este amigo para que vean con mejor detalle. Y pues no ha sido sometido a limpieza, digo, no requiere tanta limpieza, la verdad está bien. Solamente con darle con el trapito con el que le damos el acabado final, con ese estoy seguro que va a quedar. Sí se le va a aplicar un poquito de limpiador, pero no tanto porque realmente no lo amerita tanto, ¿ok? Entonces, la verdad está en muy buena condición y a decir verdad, la calidad del plástico, hace rato, hace unos segundos dije que ustedes lo ven, es más, lo tienen en mano y van a decir que realmente es un plástico como que se siente, no es como que se siente, realmente sí se siente de muy baja calidad el plástico. Toda esta carcasa de plástico se siente de muy baja calidad, como por ejemplo cuando compramos pues algún aparatito barato, algún juguete, de los más así modernos, pues se siente de ese tipo de plástico. Entonces pues hay que tratarlo con mucho cuidado. No quiere decir que se va a quebrar a la primera, pero para qué buscarle. Entonces miren, este reproductor de cassette lo abrimos por aquí, ok, y aquí al interior allá va el cassette, ok. Entonces vamos a echarle un poquito la luz. Les recuerdo que todavía no ha sido sometido a limpieza, no requiere tanto. Aquí al interior le voy a pasar con un cepillo, así muy curiosamente, porque miren, puede darse cuenta que allá al fondo hay polvo, es natural, obviamente no lo han usado, y eso lo vamos a tratar de remover con cepillo y al final con aire comprimido. Entonces, en la parte superior casi no se va a alcanzar a ver, pero por allá se ve una pieza de metal. Es que allá más o menos, sí, está muy al fondo, pero es el cabezal
de la pletina. A ver si de este lado se ve. Mira, ahí se alcanza a ver un poquito. Ok, entonces, pues bueno, esa especie como de pieza metálica allá al fondo, detrás del pivote de plástico negro que se ve ahí, esa es la pletina. Nada más que lo obstruye un poco el poste. Ok, el chiste es de que este reproductor, así tal como lo ven, nunca ha sido reparado. Ok, tiene su banda original, no lo he desarmado, así tal cual lo adquirí. Y me llevé la grata sorpresa de que está reproduciendo con óptima calidad. Ok, y bueno, este tipo de situaciones no se ven a menudo. He visto reproductores de la marca Sony Walkman originales que ya en estos años 2025 ya no están reproduciendo, o reproducen pero se escucha distorsionado, lento o muy rápido, o de plano no reproducen el cassette. Entonces este equipo, la verdad, está trabajando súper bien. Muy bien que está trabajando, y eso es lo que me sorprendió. Aparte, aquí el compartimento de pilas, ya al final del video vamos a estirar esta lengüeta que, bueno, es un listón realmente al estilo de antes. Así le tiras el listón y botan las pilas. Entonces es esta área, el compartimento de pilas, las dos terminales, tanto de este lado que es una espiral como la que va allá al interior, está en óptima condición, no tiene óxido, está súper bien. Y pues es muy común encontrar este tipo de aparatos con las terminales oxidadas también, ok, sulfatadas, etcétera. Y pues la verdad esto me sorprendió porque sí está funcionando bastante bien. Entonces, ok, estéticamente, físicamente ya vimos que está muy bien. Todavía trae su clip, ok, y lo único que está faltando es la tapita de las pilas. Sus funciones son básicas, demasiado fácil, ok, para la gente que no se quiere complicar tanto. Playback, adelantar y detener la cinta. Por si fuera poco y se me hizo muy suave, que cuenta con auto stop, sistema auto stop. Quiere decir que este reproductor, tú le colocas el cassette, lo pones a tocar la música y por sí solo, cuando se acabe el cassette, se va a autodetener, lo cual está bastante bien porque te va a ahorrar batería. No vas a tenerlo que ir a detener manualmente, sino que por sí solo lo va a hacer. Ok, y de este lado vamos a tener lo que es el control de volumen tipo perilla, y ahí dice de menos a más. La entrada, bueno, realmente es una salida de 3.5 milímetros que es para audífonos. Y como dije al inicio de este video, estos aparatos no solamente se pueden escuchar con audífonos, sino que vamos a apoyarnos de nuestro cable auxiliar. Y este cable de 3.5 milímetros ya está conectado a unas bocinas. Bueno, es una radiograbadora que tiene función de audio in. Entonces, para aquellas personas, porque lo me preguntan aquí en el canal, que si cómo podemos escuchar este tipo de equipos, forzosamente tienes que conectarte vía audífonos o utilizar unas bocinas externas, no hay de otra. Igual los que son reproductores tanto de cassette, que son para hogar u oficina, ya sea en formato cassette o disco compacto, también necesitas sacar la señal vía audífonos, o en la parte posterior que tiene pues unos conectores RCA que dice play out o audio out, ok, para sacar la salida, para sacar la señal, perdón. Ok, bueno, entonces vamos a reproducir la música. Realmente este es un aparato muy fácil, ok, no, cero complicaciones. Vamos a mostrar aquí nuestros cassettes. Tenemos este cassette que es del tipo 1, este también. Tenemos los cassettes que son del tipo 2, que es cintas de óxido de cromo. Y finalmente tenemos el cassette del tipo 4, que es de metal. Ok, aunque en realidad lo que voy a reproducir en este video
van a ser solamente, bueno, tenemos mucho, bueno, no tanto tiempo, no lo quiero hacer tan largo este video, realmente porque no lo medita tanto, ok. Estos cassettes que están al fondo son los que vamos a reproducir con música que no tiene copyright. Y estos dos cassettes que ven ustedes, que es el de tipo 2 de cromo y el de metal tipo 4, solamente voy a reproducir unos cuantos segundos. Y si ustedes quieren escuchar en mayor duración, les recomiendo que vayan a la descripción. Ahí les voy a dejar un enlace directo reproduciendo material en este dispositivo con alguno o tal vez los dos cassettes tocando, ok, por si quieren escuchar a música música reconocida con derechos de autor ahí, ok. Entonces pues vamos a reproducir nuestros cassettes. Comenzamos por este, vamos a dejar este por acá, ok, es del tipo 1, ok, ahí está, ok. Vamos a conectar nuestro, bueno, primero vamos a introducir aquí el cassette, ok, y el sentido en el cual corre el playback es, siempre trae una flechita, ok, de derecha a izquierda, ok. Entonces yo lo voy a poner así, ahorita lo tocamos por el otro lado, ahí está, mira, cierra perfecto, todo muy bien, casi mira, lo podemos dar vueltas, bien tipo breakdance, más o menos, mira. Bueno, ya aquí ya fue mucha vuelta. Ok, vamos a conectarlo. Ahí está. Y lo vamos a dejar así. Ok, ahí está. Ahí se ve bien. La perilla. Ok, de menos más vaya a ser hacia abajo. Ok, menos es hacia arriba. Ok, vamos a reproducir la música. Oh, y esa canción se acabó. A ver, vamos a ver cuál sigue. Ah, ok, perfecto. Ok, vamos a adelantarlo. Lamentablemente no tiene botón para regresar, lo cual hubiera estado súper genial. Pero bueno, a lo que va hasta ahorita,
Bueno, ustedes que están viendo el video, pues quiero preguntarles, ¿escucharon alguna vibración, distorsión o ondulación en la música? Claro que no, porque pues nunca ha sido reparado. Tiene sus bandas originales. No sé si lleve una o dos bandas, pero no pasa de ahí. Ok, entonces vamos a adelantarlo. Ahí escuchamos que el ruido es bastante bueno, así como se escucha. Quiere decir que sí tiene muy buen impulso. Vamos a darle playback. Vamos a adelantarlo más. Ok. Ahí está otra canción. Ok, se escucha bastante bien. Su calidad de sonido, por si tienen pregunta, es calidad de estéreo. Ok, aquí mismo lo cataloga como reproductor de cassette personal con calidad de sonido estéreo. Ok, entonces la verdad se escucha muy bonito cómo reproduce. Les digo, me sorprendió mucho que esta marca ofreciera esa calidad de reproducción, ya que, pues bueno, uno está acostumbrado a Sony, Panasonic, Aiwa, que son los más son los más comunes que sí le pueden dar batalla a Sony, ¿ok? Entonces, realmente esta marca que le dé guerra a Sony con la reproducción, pues no me lo esperaba realmente. Vamos a escuchar al otro lado. A ver si no se acaba la canción. Creo que sí se va a acabar. Ah, ok, sigue. Ok, ahí se acabó. Y la verdad, otra de las cosas que me gusta o me gustó de este equipo es que tiene muy buen rango de volumen. Suena bastante bien. Hay otros que le das máximo volumen y se saturan, pero este no. Conserva su calidad.
apagarlo y sacamos el cassette. Acá al fondo traen una, ok, sí es una como especie de lengüeta, pero en este caso la tiene de, no es de metal, generalmente sí es de metal, pero este la tiene de plástico. Mira, ahí al fondo ahí se puede ver, es plástico, no es metal. La mayoría de las caseteras lo llevan de metal, pero aquí lo hicieron de puro plástico. Alcanzamos a notar, no es una falla, es simplemente como que cuando está en esta posición, ok, con el cassette apuntando hacia arriba, acostado, se escucha un poquito más claro la música, pero es, digo, es mínimo. Estando así se escucha bien, vertical también. Entonces, pues bueno, vamos a ir con otro cassette, este que tenemos aquí, es del tipo 1, y vamos a reproducir, a ver, ok, vamos a hacer una prueba del autostop, ok, déjame adelantarlo, mira, checa cómo está. Pues va a ser así, ok, no, lo voy a hacer así mejor. Es bueno hacer esta prueba porque aquí te das cuenta si todavía tiene fuerza. Si se queda estancada el aspa, que no está girando, quiere decir que ya todo este peso de cinta ya no lo aguanta. Entonces la banda debe de tener perdido tensión. Y cuando es eso hay que reemplazarlo. Hay que adelantar. Cuando las bandas de los equipos de cassette están todavía con excelente tensión, esa cantidad de cinta que se observó en el carrete del lado izquierdo, en este caso al adelantar tiene que llenarse por completo y este carrete quedar vacío. Si no sucede así, si se queda atorado o se detiene y ya no puede adelantar, quiere decir que tu banda ya perdió tensión y vas a necesitar reemplazarlo. Cuando pasa eso no es tan grave porque ahí está, mira, se autodetuvo. No solamente es cuando estás reproduciendo música, sino que también cuando estás adelantando la cinta. Bueno, en este modelo solamente se puede adelantar, pero si estás adelantando la cinta se autodetiene. Llega a su final, se autodetiene, lo cual me parece bastante bien. Ok, entonces cuando la cinta se atora antes de que termine de rebobinar, ya necesita cambio. No es una falla tan grave, pero ya es un indicativo que lo tienes que hacer porque en un tiempo más adelante ya ni siquiera va a poder adelantar. Ya esa banda ya se está, o está vencida o ya se aflojó un tanto. Mira, ahí está. Ok, lo que les dije, esta banda que tiene este equipo está todavía bastante bien porque pudo vencer este peso. Hay otras cintas que son de 120, esta es de 90, que bueno, cuando he usado de 120 me dicen que es un castigo muy grande para bueno, el sistema de poleas y todo eso, pero pues bueno, es una buena prueba para ver si todavía tiene suficiente tensión. Entonces ya vimos el autostop cuando está rebobinando. Vamos a adelantar un poquito. Ya, ok, así fue algo breve. Un poquito más. Ya, ok. Ok, lo que quiero hacer aquí es ponerlo como estaba. Entonces el sentido de reproducción va de derecha a izquierda. Lo vamos a poner a reproducir y cuando ya termine se debe de autodetener. No importa la calidad de la grabación, solamente quiero que se autodetenga. Ok, a lo mejor le hace falta agarrar más vuelo. Muchas veces cuando no le doy suficiente, o bueno, como que tiene que estar girando desde mucho antes para poder que se autodetenga. En este caso, como no le di tanta, vamos a quitar el audio. No importa el audio, ese cassette ya tiene sus detalles porque ya ha sido mordido en otros equipos, ya está un poco dañada la cinta, entonces no se le puede pedir calidad por esa razón, porque ya está maltratada la cinta.
Ok, en este caso, bueno, no me lo está haciendo aquí, pero puede ser que con otras cintas sí me lo está haciendo. Ya vimos por lo pronto que el autostop con una cinta adelantándolo sí se pudo. Ok, vamos a hacerlo con este cassette. Vamos a ver si lo autodetiene. Vamos a esperar a que se termine toda la cinta. Ok, ahorita vamos a probar ese cassette, el que tenemos acá, y de ahí vamos a probar ahí está, era lo que les decía. Depende mucho del cassette. Lo que pasa que este cassette, según recuerdo, también bueno, se enredó tan feo una vez que lo tuve que cortar y volverlo a unir. Entonces tal vez el tipo de cinta que utilicé a lo mejor interfiere y no permite que se autodetenga de manera correcta. En pocas palabras, este cassette que acabo de introducir, este cassette está en mejor condición que el que está allá al fondo. Entonces por esa razón fue más fácil autodetener la cinta. Pero bueno, vamos a reproducir una parte. Este cassette tiene algunas partes que ya están dañadas, entonces por si acaso se escucha así como raro o distorsionado, es por eso, porque ya me lo han maltratado en otros equipos. Vamos a reproducir. Esa parte. Sí. Ok, eso es solamente un ejemplo. Esta música la voy a volver a grabar, pero en otro cassette, porque pues esta cinta también ya tiene sus detalles, la verdad, y por eso hace unos momentos se escuchó como que se distorsionó, como que se desaceleró la música y volvió otra vez su paso, pero es daño de la cinta ya. Ok, vamos a quitar esto y vamos a ir ahora con las cintas de tipo, bueno, las cintas metálicas. Solamente un poquito aquí, una probadita, ok. Esta es la del tipo óxido de cromo. Ok. Y vamos a ponerlo aquí. Ok, vamos a subirle un poquito. Apenas está empezando la canción. Voy a adelantarle. Ok, lado opuesto. Ok. Ok, vamos a ir con otro cassette.
Este es del tipo 4, ok. Cinta de metal, ok, vamos a... Ok, así nomás una pequeña probadita. Entonces, si quieren escuchar esos cassettes, vayan entonces a la descripción y ahí les voy a dejar un video vía Instagram donde se puede ver este equipo reproduciendo esos cassettes. Ok, entonces vamos a desconectar este equipo ya para no estar doblando tanto aquí el cable. Ok, ahí está. Y como pudimos observar, pues toca muy bien las cintas. Por ejemplo, si ustedes necesitan darle un ajuste a la velocidad de reproducción de este equipo, por cierto, hasta en esa cuestión es más práctico. Aquí alcanzamos a ver un orificio. Entonces, ese orificio lo que va, o para qué es, muy fácil. Este orificio precisamente va a ser para introducir un desarmador de precisión, y con ese desarmador de precisión le vamos a dar ajuste a la velocidad de reproducción. Realmente, bueno, no puedo así como que no se puede ver muy bien del lado interno, pero ese orificio coincide exactamente con un ajustador o bueno, sí, es un control, es como un potenciómetro. Ok, entonces ese control te va a permitir que reproduzca o más rápido o más lento. Ok, entonces generalmente a favor de las manecillas del reloj va a ser más rápido, y en contra de las manecillas va a ser más lento. Ok, entonces para no tener que desarmar el equipo, que no es difícil, tiene aquí dos tornillos y pues bueno, pero como ya dije, la calidad del plástico pues sí se siente así como que no frágil. Ok, entonces te consigues un desarmador de precisión así finito, generalmente es plano o de cruz, lo introduces por ese orificio y ya le vas a ajustar y te va a quedar pues a la velocidad que tú quieras. En dado caso que pierda o tal vez reproduzca muy rápido, quién sabe. Ok, y así mismo, para no tener que abrirlo y se pudiera quebrar alguna parte de ese plástico. Ok, entonces solamente se desarman estos equipos cuando se van a cambiar las bandas. Ok, cuando la banda ya de plano no está en buena condición, no va a reproducir, no va a adelantar ni nada. Ok, entonces en este caso todavía el equipo está reproduciendo muy bien. Entonces, déjame ver. Creo que teníamos aquí otro. Sí, este es otro cassette. A ver, me dan ganas de probarlo aprovechando. También creo que tiene sus detalles. A ver, vamos a adelantar todo. Sí, lo vamos a adelantar todo. Ahorita mientras conecto esto. Y a ver qué tal que nos encontramos aquí. Ok. Entonces ese ajuste que les mencioné por la parte posterior es precisamente para adelantar la velocidad o hacer lo que toque un poquito más lento. Ok. Entonces se va a terminar. Ahí está. Ok, entonces vamos a poner lo que toque. Este cassette también se había roto, mira, porque no tiene el espacio transparente, y ya la cinta también tiene sus detalles. Ok, vamos a reproducir.
Ok. Pueden escucharse también irregularidades, distorsiones, porque la cinta ya no está tan bien. Ok, este cassette está reproduciéndolo también. Lo que queremos enfocarnos o poner atención es la velocidad de reproducción y que la música está pues a un nivel parejo, no tiene ondulaciones, distorsiones, variaciones. Lo que escucharon de esas variaciones es por lo mismo que les comenté, esta cinta ya no está perfecta. De hecho, mira, puedes observar aquí. Vamos a hacer un acercamiento. Mira, ahí puedes ver irregularidades en la cinta para que vean que no miento. Ya pues en otros equipos ya de pronto me ha mordido el cassette, ha pasado un montón de cosas. Entonces toda esa música ya más adelante la voy a transferir a otros cassettes que estén en mejor condición. Ok, entonces pues bueno, sorprendentemente este equipo está funcionando bastante bien. Y vaya que pues bueno, no es Sony, la verdad está funcionando súper bien. Vamos a darle el tirón ahí. Ahorita le voy a juntar la pila. Ok, funciona con dos pilas tipo AA. En este caso estoy utilizando recargables. Se recomienda más que utilice recargables. Puede ser de cualquier marca. Puede ser baterías alcalinas de litio, pero pues más recomendable recargables. Mira, esa es la terminal de espiral tipo resorte que está en perfecta condición. Ya lo había mencionado aquí en el video. Mira, está súper bien. Y a ver si se alcanza a ver la que está allá al fondo. Va a ser un poquito más difícil verla por el ángulo. Mira, allá. Ahí se alcanza a ver. Mira, ahí está. Ese es el otro extremo de la terminal que también está en perfecta condición. No tiene nada de sarro, nada de sulfato, ese como material azul que se hace en algunos casos en las terminales. Cero de eso, ok. Está bastante bien. Vaya, hasta el listón está bastante bien, ok. El modelo oficial es C3021D, ok. Hecho en China, GPX. Sistema de reproductor de cassette tipo personal. El número de serie terminación 431, ok, para que vean que es el mismo que mostramos ahí en las publicaciones. Y pues el único detalle que le falta la tapita de pilas. Van a tener que recurrir al clásico teipazo para que no se les pierdan las pilas. Pero la verdad este equipo está bastante bien. A pesar de que no tiene la misma calidad de materiales de las grandes marcas como Sony, Panasonic, pero lo sorprendente es que tiene muy buena calidad de cabezal y vaya, está reproduciendo bastante bien, súper bien que está este equipo. Entonces bueno, quien quiera adquirir este reproductor de música personal puede ir al apartado de la descripción. Ahí vamos a dejar un enlace directo a nuestra tienda en línea, que por cierto en este año ya va a desaparecer, no por mí sino por Mercado Libre, que pues las va a quitar. Entonces rápidamente, antes de terminar este video, yo les voy a mostrar que buscando aquí en Google solamente encontré dos publicaciones o dos resultados de búsqueda de este reproductor. Aquí pueden ver el modelo que les acabo de mencionar, GPX Cassette Personal Stereo, ajá, y aquí está otro. Ambos son del mismo sitio de eBay. Entonces vamos a ir primero por el primer resultado.
solamente para que se den una idea. Miren, bueno, obviamente pues es un producto nuevo. La condición en la cual lo está promocionando esta persona es 100% nuevo en su empaque, audífonos. Miren, está absolutamente nuevo el equipo. Y aquí dice, ok, totalmente nuevo. Aquí lo tiene a $30, que son 609 más otros 600 y feria del envío. Ya estamos hablando de más de 1200 pesos. Ok, y súmenle ustedes que como es envío internacional, pues de pronto aduana podría cobrar ahí alguna cosa. Ya ven que no les importa que valga menos de $50, a veces sí cobran. Entonces ese es el primer resultado. Vamos a ir con el segundo resultado. Y aquí vemos un reproductor que pues bueno, aquí sí le cambia un poquito la forma, como que es otro modelo, no es exactamente el mismo, pero a fin de cuentas pues es la misma marca. Aquí está más barato, 182, pero el envío, ok, una de las cosas que tiene eBay lamentable es el costo del envío, ok, y aparte pues la fecha de entrega pues sí está un poquito más así como que tardada, hasta mediados, casi finales de marzo. Entonces sí está así como que tardadito. Y sí, entonces ya viene saliendo como unos 700 pesos el segundo, el que es usado, ok, más o menos. Pero bueno, este reproductor se va a poner a la venta al público y por supuesto va a ir en una calidad, una cantidad, un precio menor, ok, que lo que acaban de ver ustedes, obviamente. Y pues va a estar disponible, accesible, el envío más rápido, obviamente para la gente aquí de México. Para la gente que está en otros países, pues el costo de envío ahí sería cuestión de consultarlo, ok, pero de que va a estar a la venta, va a estar a la venta. Y ya lo vieron, suena bastante bien. El equipo en el cual lo probé es en una radio grabadora, pero si lo conectamos a un amplificador, pues olvídense, la potencia, el sonido va a ser tremendísimo. Ok, ahorita no lo hice así porque realmente no puedo hacer así tanto ruido, pero lo que lograron escuchar es exactamente el sonido que te va a ofrecer este equipo. Ok, que está bastante bien, a pesar de que no tiene megabass y otras funciones características del fabricante Sony. Ok, así es que llegamos al final de este video, que realmente yo pensé que iba a ser mucho más rápido, pero la verdad pues sí ameritaba mostrar y explicar ahí algunas cuestiones. Quise complementarlo un poquito más. Entonces pues llegamos al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, por favor apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse, activen las notificaciones para que les llegue todo lo que vamos subiendo. Recuerden que este producto está a la venta, pero si ya llegan personas y ven el video después de meses o incluso años, pues lo más seguro es que ya no está a la venta. Lo más recomendable es visitar la tienda que está en la descripción, el enlace directo, y ahí pueden ver exactamente qué es lo que está vigente. Así es que pues bueno, y por cierto, las publicaciones, lo comento porque hay personas que no saben cómo funciona esto. Cuando las publicaciones en la plataforma de Mercado Libre aparecen como pausadas, significa que el producto ya no está disponible. Cuando una persona o un cliente hace una compra, automáticamente se pausa la publicación y el producto ya no está disponible. Así es que pues bueno, comento esto porque pues sí, lamentablemente una persona me estaba dispuesto a comprar un fabuloso equipo, pero lamentablemente pues ya lo habían comprado. Y pues es un equipo que no se encuentra tan fácil. Y pues bueno, ok, sí lamenté mucho esa situación, pero así es, cuando la publicación aparece pausada, finalizada, quiere decir que ya no está disponible ese equipo. Ok,
Bueno, pues ahora sí me despido. Yo soy Gus Walker. Muchísimas gracias por haber visto este video. Saludos a todos. Saludos a las personas que nos vieron en el último directo. Saludos hasta Argentina. Aquí a la gente de México también. Saludos a todo el mundo. Ok. Muchas gracias por haber visto este video. Yo soy Gus Walker y nos vemos en la próxima. Bye bye.